En Colombia, un país que vive momentos de tensión, a propósito de que este jueves 21 ha sido convocado un paro nacional. Muchos lo catalogan que va a ser un paro sin precedentes en contra del gobierno de Iván Duque. Distintos gremios de la sociedad colombiana, entre los que se encuentran estudiantes, profesores, el sindicato del sistema carcelario, indígenas, comunidades afro, sindicatos de la Fiscalía Nacional y hasta ambientalistas van a estar en las calles. Los reclamos son múltiples, cada día se añaden nuevos puntos a esta lista. La movilización del próximo 21 de noviembre en Colombia se suma a los cerca de 300 días de manifestaciones que entre marchas y paros ha tenido que enfrentar el gobierno de Iván Duque en 15 meses de administración. Hace 2 semanas, 50 organizaciones sindicales de Colombia convocaron a un paro nacional. Desde allí, las razones por las que saldrán a las calles se han multiplicado y hecho cada vez más variada. Centrales Obreras, las primeras protagonistas de la convocatoria, anunciaron la jornada en rechazo a una serie de medidas implementadas por Iván Duque que, según ellos, incluyen una reforma pensional, una tributaria, una laboral, reducción del salario mínimo, nuevas tarifas de energía, entre otras. Dichos argumentos han sido desmentidos por el gobierno nacional. Colombianos no crean que Colpensiones se acaba. Colombianos no crean que se les rebaja sus salarios. Colombianos no crean que la pensión de ustedes va a ser menor. No lo crean. No lo crean porque este gobierno es el gobierno de la equidad. Los estudiantes universitarios que han sido protagonistas de fuertes movilizaciones contra el gobierno Duque también estarán presentes el próximo jueves. En la pasada ley de presupuesto que se aprobó en el mes de octubre, aprobaron un articulito que nosotros lo hemos denominado que es no un mico sino un gorila, en el cual se dice que con los recursos de la educación pública se pueden pagar las sentencias y fallos en contra de la nación. Motivaciones que también han sido respondidas por el gobierno en cabeza del Ministerio de Educación. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, alzará su voz para exigir medidas de seguridad y protección para docentes y defensores de los derechos humanos en el país y el cumplimiento de acuerdos con el gobierno. Razones que, según la administración del presidente Duque, han sido escuchadas y atendidas. Son en total 36 compromisos de temas salariales, de bonificación, de evaluación diagnóstico formativa, de formación, posgrados, garantías a la vida y demás. Líderes sociales, comunidades indígenas y afro argumentan motivos coyunturales para marchar. La ola de violencia que mantiene aterrorizadas especialmente a estas poblaciones se ha recrudecido en las últimas semanas. El gobierno nacional ha anunciado un plan de seguridad y acciones sociales para enfrentar esta problemática que ha afectado principalmente a los departamentos del Cauca y norte de Santander. Algunas otras razones han sido alentadas desde las redes sociales. El bombardeo del ejército en Caquetá, en el que perdieron la vida 8 menores que habían sido reclutados por disidencias de las FARC que operan en la zona, es uno de los ejemplos. Los pasos fronterizos terrestres y fluviales han amanecido ya cerrados. El gobierno de Iván Duque ha ordenado los cierres fronterizos a partir de hoy. Se van a mantener así hasta las 5 de la mañana, hora local, el día viernes 22 de noviembre. Los operativos de seguridad se van a concentrar en gran medida en la frontera colombo-venezolana. Según las autoridades colombianas, esta medida se toma con el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las protestas que se van a adelantar el día de mañana en diferentes regiones del país y evitar así el ingreso de personas infiltradas, según han dicho, que quieran crear desórdenes o actos vandálicos durante este 21 de noviembre. En esta misma línea, la Oficina de Migración Colombia ha informado que ha expulsado ya a 24 extranjeros que, según ellos, han querido afectar la tranquilidad y el orden público en Colombia. Además, su director ha afirmado que los extranjeros y nacionales que atenten contra las personas, los bienes públicos y privados, van a ser judicializados. Saludamos a esta hora a Marla Gutiérrez, ella es presidenta del Comité Político Nacional de Jóvenes Liberales. Gracias por estar con nosotros, Marla, aquí en la mañana de NTN 24.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Al contrario, los organizadores han convocado a este paro para el día de mañana con argumentos diferentes, en su mayoría de corte económico, el rechazo al continuo asesinato de líderes sociales, también indígenas, dicen que hay desigualdad, casos de ejecuciones extrajudiciales y también el último evento que dio un nuevo impulso quizás a la protesta fue la muerte de 8 menores en un bombardeo al campamento de disidencias de FARC en Caquetá. ¿Por qué salen los jóvenes? ¿Cuál es el argumento de ustedes? Bueno, nosotros los jóvenes en realidad tenemos muchísimos motivos para marchar, pero creo que lo más importante es esta falla y esta decadencia de la democracia representativa. Es decir, los jóvenes no nos sentimos representados por quienes gobiernan y estos no acogen el clamor popular de nosotros en muchos aspectos, como lo es la educación. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que salen del colegio y no pueden acceder a una educación pública de calidad. Ese es uno de los motivos. También la implementación o pues la poca implementación que ha tenido el acuerdo de paz en este gobierno y el asesinato sistemático de líderes sociales que se ha aumentado también este año. Entonces, digamos que todo esto se conglomera en lo que te había dicho al principio, que es el fallo de la democracia representativa. Es decir, Marla, los jóvenes, ¿cómo se sienten a día de hoy, un día antes de las marchas? Se lo pongo en los escenarios. ¿Tienen miedo quizás a acudir a las calles a marchar o sienten en realidad seguridad de que el gobierno les va a garantizar, les va a brindar estas garantías las necesarias para que ustedes puedan expresarse de forma pacífica en las calles? Bueno, creo que los jóvenes hemos perdido tanto que ya perdimos el miedo de las cosas que puedan suceder con respecto al poco apoyo que hemos recibido por parte del gobierno nacional. Hemos sido, pues, ayer muchos jóvenes líderes de las manifestaciones fueron allanados en sus viviendas y pues nos han decomisado hasta pinceles para pintar y hacer las cosas que vamos a mostrar mañana. Pero en general nosotros no tenemos miedo. Sabemos que pueden existir, digamos, ciertos tipos de represión por parte de las autoridades locales, pero no creo que este tipo de represión nos vaya a amedrentar y vaya a quitarnos las ganas de marchar, porque de verdad tenemos muchas ganas de demostrarle al país que vamos a hacer las cosas bien, que vamos a marchar de forma pacífica y a decirle no a los actos vandálicos y a los actos violentos que se puedan presentar. Esperemos que no se haga, porque esa no es nuestra idea. De hecho, el pasado 31 de octubre en Barranquilla dimos muestra de que podemos marchar sin ser violentos, y no tuvimos ni un solo desorden, ni una sola pared pintada, y creo que ese es el ejemplo que tenemos que darle a todo el país, todos los jóvenes de las diferentes ciudades. Eso es sumamente importante. Ese ejemplo, la marcha o la protesta pacífica, incluso eso está garantizado en la Constitución, el hecho de expresarse. Marla, puntos que quiero preguntarle. ¿Cómo ven ustedes los jóvenes la educación en el país, en Colombia? Bueno, creo que hay una crisis institucional por la desfinanciación de las instituciones de educación superior públicas. Sin embargo, hoy las universidades, tanto privadas como públicas, nos han brindado el respaldo para poder salir a marchar. Es decir, muchas universidades privadas se han sumado a el clamor por una educación superior pública de calidad. Esto nos lo ha demostrado la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte y muchas otras universidades que nos han dado el espacio a los jóvenes para poder manifestarlo suspendiendo clases para que podamos ir a marchar. Entonces, el panorama general es un poco preocupante, sobre todo después de que se haya aprobado, por así decirlo, este MICO, que dice que las universidades públicas van a pagar con sus recursos el tema de las deudas del Estado, pero creo que la movilización ciudadana es fundamental para hacer respetar nuestros derechos y para exigir educación pública de calidad. También el incumplimiento del gobierno con los acuerdos del año pasado nos deja mucho que pensar, pero siento que nosotros los jóvenes tenemos mucho que decir, tenemos mucho por lo que luchar y pues mañana haremos una muestra de eso. Marla, le voy a agradecer sus minutos aquí con el Canal de las Américas. Marla Gutiérrez, representante del Comité Político Nacional de Jóvenes, hablándonos de lo que será la marcha, esta convocatoria el día de mañana, 21, desde Barranquilla, desde la ciudad de Barranquilla nos ha acompañado. Un buen día para usted. Muchísimas gracias. Hasta luego.